comienzo al panel con Carolina Romano, quien viene por la provincia de Salta. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, doctoranda en Educación para la Integración y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valladolid y especializada en Management por el IE Business School de Madrid. Fue jefe de carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de Salta hasta marzo del 2017. Actualmente es jefe de Programa de Cooperación Internacional en la Secretaría de Ambiente, Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, vocal de la Comisión Directiva del Consejo Federal de Estudios Internacionales, COFEI, investigadora extranjera en Fudan University, China, docente universitaria en UCASAL Salta y en CISU, China. Bueno, le damos la palabra entonces a Carolina Romano. Muchísimas gracias, buenos días, gracias Pilar por esta presentación. Primero quiero agradecer la invitación realizada por todo el equipo dirigido por el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani. Es un honor poder volver a compartir este espacio con cada uno de ustedes. Agradecer a las autoridades de la universidad y a todo el equipo que ha estado trabajando para desarrollar estas jornadas. El año pasado conversaba e intentaba posicionar a Salta en el Mercosur, con la presentación y con las dificultades de lo que significaba verdaderamente el Mercosur para nuestra provincia. La pandemia nos hace repensar el contexto, y entonces la idea de la presentación del día de hoy es pensar a Salta en la integración regional y por supuesto a partir de los desafíos que va a marcar la pospandemia. Y en ese contexto tenemos que entender que, como lo ha marcado también el profesor Ciuro Caldani, la participación externa de las entidades subnacionales forman parte de una política pública que se ha materializado y ha intentado aplicarse con diferentes estrategias desde los gobiernos en el nivel local, en el contexto de estas relaciones internacionales. En Salta se han desplegado políticas innovadoras en algunos casos para lograr la inserción en este escenario, como se marcaba a partir de la reforma constitucional y de la apertura propuesta por el artículo 124, en donde se ha comenzado a gestionar ese marco de acción que permite a la provincia, a partir del año 96 aproximadamente, articular estas iniciativas, acciones de gestión internacional, que en algunos casos han sido sistematizadas en los primeros 10 años por un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y donde ha sido un equipo justamente de la Universidad de Rosario quien lo ha liderado, principalmente la profesora Subelsu. En esa sistematización también se encuentran los diferentes acuerdos a los que han accedido las provincias, con los desafíos que esto también implica y con la orientación que ha logrado Cancillería Argentina, ¿no? Pero me gustaría hacer como un recuento para llegar hasta donde estamos hoy. Y entonces tenemos que pensar que al inicio la gestión internacional tuvo como un predominante rasgo productivo comercial, y a los que se fueron sumando de forma paulatina múltiples acciones internacionales, ¿no? Desde principalmente promoción, orientadas a la cooperación internacional, pero todas dirigidas fundamentalmente a la integración regional. Y así es que Salta, privilegiando su posición de provincia fronteriza, algo que la pandemia ha vulnerado también por esta condición, la gestión se caracterizó por un perfil de integración física, y se lograron en estos casi 20 años proyectos de importancia regional, que tienen que ver con proyectos de infraestructura regional, con momentos de liderazgo dentro de la SICOSUR, que es la zona de integración centro-oeste de Sudamérica, con proyectos de cooperación técnica con diferentes países, y principalmente brindando cooperación en
en el contexto de lo regional, haciendo cooperación, por ejemplo, FOAR con Chile y con Bolivia, y logrando también así desarrollar proyectos desde unidades de financiamiento internacional, con créditos internacionales, y también generando acciones en los comités de frontera de integración, por supuesto, como les decía, liderados por Cancillería Argentina. En ese accionar es importante destacar que la provincia de Salta mantiene una constante política internacional con una notable vocación integracionista, prioritariamente hacia los países vecinos y con las demás naciones. Esto se evidencia ya finales de los 90, inicios del nuevo milenio, con acuerdos que se van a celebrar con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, un poquito más lejos también con Noruega, con Italia, Israel, pero con este objetivo de generar proyectos de cooperación y promoción internacional. Así, se han trabajado en distintos canales de vinculación, buscando esa inserción internacional, y ya avanzado los primeros años del 2000, no solamente se priorizaba este ámbito económico que logró estos primeros pasos, sino que ya se buscaba desde proyectos educativos, tecnológicos, culturales, de seguridad, y ahora también fuertemente los proyectos sanitarios. Es importante, y se puede determinar hasta aquí, que la provincia busca su inserción internacional de manera transfronteriza y regional. Y entonces también tenemos que pensar en lo que muy bien había señalado al inicio con sus palabras el profesor Ciuro Caldani, la forma de trabajarlo desde y privilegiando el noroeste argentino. La integración regional, entonces, para Salta, en ese contexto, se ve plasmada principalmente en la Cicosur. Y con esto entendemos que también se conforma como subregión del Mercosur. Y así entendemos estos dos grandes espacios de integración como prioritarios para la provincia de Salta. Lamentablemente, mientras que el Mercosur se presenta como una realidad que ha variado notablemente, que sigue sufriendo los cambios políticos y los intereses en pugna, que siguen profundizando incertidumbres y que rodean a todo el proceso de integración en este contexto de pandemia, las certezas de los espacios de integración para Salta están dadas por la Cicosur. Por supuesto, con sus luces y con sus sombras, porque la Cicosur sigue siendo un espacio que necesita una institucionalización profunda, pero en donde las provincias han podido trabajar de la mano de proyectos comunes, en donde se han propuesto agendas comunes, en donde se han desarrollado proyectos de cooperación técnica principalmente. La crisis provocada por el COVID ha generado un efecto innovador en el accionar internacional de las provincias y ha motivado acciones de cooperación a través de la virtualidad. Acciones que se han caracterizado, como les decía, por la transferencia tecnológica, por la transferencia técnica. Y esto ha impulsado estos espacios y ha logrado que provincias, como la provincia de Salta, accedan a una agenda internacional con costos muy reducidos, que de otra forma sería muy complicado por lo que significan los traslados y las movilidades. Y esto también ha generado una dinámica muy importante a partir de la virtualidad que ha permitido potenciar las capacidades a partir de estas experiencias compartidas y ha sumado en herramientas para lograr de forma prioritaria acceder a aportes sanitarios muy importantes. Así entendemos que se han logrado avances en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, en torno a la propuesta del corredor bioceánico, destacando desde Chile y Brasil,
que se han liderado los estudios sobre los costos logísticos, sobre las necesidades de infraestructura, sobre las estrategias de abordaje y de relacionamiento para el corredor bioceánico. Estos avances han conseguido justificar proyectos de inversión que se centran en el uso de las vías férreas, fluviales, carreteras, en una alternativa por vincular tanto el centro-este de América Latina y pensando justamente de un lado al Pacífico y del otro lado al Atlántico, al revés, así. Entonces, así el proyecto por excelencia dentro del contexto de integración sigue siendo el corredor bioceánico y que continúa de forma progresiva evidenciando señales alentadoras para la conexión interoceánica. Hoy se puede acceder a esta información en un portal propio, donde se pueden encontrar estos informes que les mencionaba y que han ido aportando a la dinámica de integración subregional del centro-oeste de América del Sur. Así, la Psicosur busca dar pasos concretos hacia la integración, como les decía, con los desafíos, con sus luces y sombras. En torno a este camino, se han realizado reuniones periódicas, se han canalizado actuaciones, como les decía, en las comisiones, en los comités de integración. Se continúa promoviendo el intercambio entre distintas regiones en las que se caracteriza nuevamente la condición de periferia y donde se potencia y se necesita y se evidencia la infraestructura y la necesidad de infraestructura que les venía destacando en ese contexto del corredor bioceánico. Hasta el inicio de la pandemia del COVID-19 en el 2020, la complementación económica del NOA registraba fuertes intercambios, principalmente con el sureste de Bolivia, que podemos desarrollarlo por razones de tipo histórico, pero que han marcado sí el comercio entre el norte de la Argentina con la producción agrícola especializada. Y en particular con el intercambio de productos tropicales y con bienes derivados de la explotación forestal, es decir, productos naturales, recursos naturales. Desde Salta, ese flujo de intercambio se ha dirigido de forma prioritaria hacia Jujuy, a la salida por La Quiaca, y a la frontera con Salta, ya sea Salvador Maza o Aguas Blancas. Esas transacciones, por ejemplo, y que tienen una limitación que es por vía terrestre, son más limitadas aún en el contexto de las relaciones y los intercambios con Chile. Y esto hace justamente que los flujos sean más intensos a Bolivia, pero que se vayan limitando mirando la cordillera. Así, creo que en este contexto, la provincia de Salta continúa promoviendo una estrategia de inserción internacional que prioriza la integración física y que puede evaluarse, si así lo queremos, a la luz de características establecidas, por ejemplo, por Soldatos, por el autor, que afirma que la internacionalización de los espacios cuentan con diferentes características y destaca, por ejemplo, la posición geográfica de apertura y población en composición étnica diversificada, la movilidad de los factores de producción extranjeros y los flujos de comercio. También evalúa la difusión y la repercusión de la comunicación internacional. Otra de las características de la internacionalización que propone Soldatos es si se ejerce una paradiplomacia apoyada en servicios especializados, en estrategias de internacionalización, y podemos analizar así el perfil que tiene Salta en esa internacionalización y en estos espacios de integración que les venía mencionando. Y si queremos hacerlo rápidamente, podemos hacer referencia a la posición geográfica de apertura al mundo, donde la frontera marca esta realidad y donde la población con una composición étnica diversificada se comprueba con datos empíricos, ¿no? Contando justamente y mayoritariamente con población de la frontera con Bolivia. Otro de los indicadores que menciona Soldato es si recibe y exporta factores de producción, y esto viene de la mano
de la oferta exportable de Salta, como les decía, limitada, basada en productos primarios, en agro y en hidrocarburos y minerales, como lo ha marcado también el profesor Ciro Caldani, hoy con el litio también, fuertemente avanzando en inversiones. Y así entendemos que esa difusión internacional, esta inversión extranjera que ha llegado en estos últimos años, ha sido parte de esta estrategia de internacionalización de la provincia de Salta. Por supuesto que al momento de ejercer la paradiplomacia, Salta está apoyada por Cancillería Argentina y, como les decía, por las gestiones que se hacen de forma prioritaria en el contexto de la Sicosur y en la gestión que ha tenido en diferentes oportunidades de la Secretaría pro tempore de la Sicosur. La provincia de Salta, entonces, se presenta en estos espacios de integración desarrollando acciones de cooperación y acciones de promoción, como les venía marcando, que busca potenciar estos espacios de integración, no solamente desde una vocación económica y para explorar nuevos mercados, sino también en busca de un desarrollo social y en busca también de promover esos vínculos que históricamente nos acercaron al centro oeste de Sudamérica. Para dar algunas conclusiones y ya ir cerrando, creo que me gustaría dejar en claro estas ideas. Que el accionar externo de la provincia, como les decía, está en constante interacción con los espacios de integración regional, donde el rol asumido y el rol más activo es dentro del proceso de integración subregional Sicosur, donde la pandemia ha desafiado estos espacios de integración que ya venían debilitados por los virajes proteccionistas, por los obstáculos que se habían generado para la cooperación internacional. Y este contexto nos llama a la reflexión sobre los espacios paralizados de integración y nuevamente nos interpela a preguntarnos, ¿por qué integrarnos? ¿Para qué cooperar? O desde una perspectiva federal, deberíamos desafiarnos desde las provincias a pensar por qué una provincia del norte argentino querría aportar a un espacio de integración, para qué podría cooperar una provincia como Salta, con sus grandes desigualdades, con su limitante estructural de pobreza. Y quizás la clave para esta respuesta sigue siendo y sigue estando en el rediseño de los espacios de integración desde una perspectiva federal. Es prioritario definir una estrategia de cooperación internacional post-pandémica, orientada a fortalecer espacios regionales con inclusión multinivel e integrada al territorio. Y las provincias, en este contexto y en este desafío, tienen mucho que aportar. Así que desde las provincias creo que debemos abrazar este gran desafío para fortalecer nuestros espacios de integración regional y así poder repensar este diseño post-pandémico con una perspectiva federal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina Romano, por tan interesante exposición, particularmente en cuanto a la relación, a destacar, por un lado, los obstáculos que ha traído la pandemia en relación a la integración y, por el otro lado, también las herramientas que pueden destacarse, como el tema de la virtualidad, las tecnologías. Bueno, ahora damos la palabra a Alejandro Zafaró. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, profesor asociado de Política Internacional en la carrera de Relaciones Internacionales de la UCSE Jujuy, profesor adjunto de Historia Argentina
y latinoamericana en la carrera de comunicación de la misma universidad, profesor adjunto en pensamiento político en la carrera de comunicación social de la UCE Jujuy, profesor adjunto de teoría del Estado en la carrera de ciencia política en la Universidad Nacional de Jujuy. Le damos la palabra entonces a Alejandro Zaffarov. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de este segundo encuentro federal, que es realmente un orgullo. Muchas gracias a los organizadores, especialmente por supuesto al doctor Miguel Ángel Ciulo Caldani, a mi querida Universidad Nacional de Rosario. No he podido ir por estos días a Rosario a un encuentro que tuvimos en el Congreso de la SAP y de la democracia, así que bueno, me alegra muchísimo poder participar de este encuentro. Gracias a todos, especialmente también al doctor Alfredo Soto. Es un orgullo participar con todos ustedes de este encuentro. Lo que decía el doctor, realmente muy impresionante, los datos y lo que escuchaba de mi amiga, querida colega Carolina Romano, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para contarles y compartirles acá por la pantalla de qué se trata mi exposición, que en este caso tiene que ver cómo podemos hacer los norteños en este contexto que describía muy bien el doctor Ciulo Caldani, para poder aportar a la modernización y al desarrollo de nuestro país y del Mercosur. Voy ahí a compartir. No sé si pueden ver ahí. Sí, perfecto. Bueno, decíamos esta idea de lo que está pasando con el Mercosur, y un Mercosur construido desde un principio con el eje San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, que describió muy bien el doctor Ciulo Caldani. Nosotros en la Universidad Nacional de Rosario, desde el CIDAM, liderado por la doctora Ofelia Staringer, lo veníamos trabajando en mi época de estudiante, recuerdo, con el doctor Ceselowski y con el doctor Monsanto también, y en la Facultad de Ciencias Políticas también. Y en este sentido, este eje con el que surge la idea del Mercosur fuertemente, no fue la idea, por supuesto, del doctor Alfonsín y Tancredo y todos los que siguieron a la concreción del Mercosur con el Tratado de Asunción, pero lamentablemente después en los 90 este eje se consolida y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Ahora se está visualizando otro eje que no es una opción, digamos, no es uno u otro eje, sino es una alternativa, una opción para el desarrollo de la región del norte grande argentino, y en la que pueden participar, por supuesto, y que es necesario que los estados nacionales, provinciales, los empresarios de las regiones del centro y las que están involucradas y cerca de este proceso de corredores bioceánicos de la hidrovía Paraguay-Paraná puedan tener la información necesaria para trabajar en la integración tanto nacional como la integración en el marco del Mercosur. Así que les voy a pedir unos minutos para que vean este video, que tiene que ver justamente un poco con esta idea de nuevo corredor, de nuevo trazado que viene del centro-oeste de Brasil y que está activando el Mercosur periférico y le va a dar otro matiz a la integración regional en el caso del NOA-INEA en el marco, como decía Carolina, en el marco del corredor bioceánico. Paraguay y Brasil, dos países hermanos acostumbrados a escribir historias en las que su río, su represa y su gente son protagonistas. Hoy vuelven a unir fuerzas
a través de la Itaipú Binacional para conectar dos océanos y una vez más reafirman su compromiso con la integración y el desarrollo de toda una región, siendo este puente internacional sobre el río Paraguay la piedra angular del corredor que conectará el Atlántico con el Pacífico. El nuevo escenario que se dibuja con la efectividad de la ruta bioceánica de Brasil con Paraguay, Argentina y Chile transformará la economía regional, beneficiando al sector de agronegocios, a la producción industrial y a la cadena que envuelve el turismo, así como el intercambio cultural y tecnológico. Esta obra convertirá a Carmelo Peralta en un estratégico centro logístico de la región, constituyéndose en el eslabón que faltaba para la integración comercial de Brasil y Paraguay hacia el Pacífico, a la vez que será de vital importancia para el desarrollo del Chaco paraguayo. El puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño sobre el río Paraguay será financiado íntegramente por la Itaipú Binacional Margen Derecha, proyectándose como una de las obras emblemáticas impulsadas por los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro. La obra, que forma parte del programa de conectividad del país, requerirá una inversión de $75 millones, similar al puente sobre el río Paraná entre Presidente Franco y Foz de Iguazú. Su extensión será de 680 metros de largo, con 380 metros de luz libre y 22 metros de altura, con 2 torres de atirantamiento de más de 100 metros de altura y viaductos de 150 metros en ambas cabeceras, con pilares cada 30 metros de luz, preparados para el tránsito de vehículos de gran porte. La construcción del paso internacional, con sus respectivas obras complementarias, generará más de 1.000 empleos en los 35 meses que durará la ejecución de los trabajos. La obra, que ha sido autorizada por los gobiernos de Paraguay y Brasil, así como por el directorio ejecutivo de Itaipú, encabezado por el director general paraguayo José Alberto Alderete y su par brasileño Joaquín Silva Luna, como parte de los 2 nuevos puentes que se proponen concretar ambos países con el financiamiento de la entidad binacional, 54 años después de la inauguración del Puente de la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Luego de décadas de espera, el puente internacional bioceánico comienza a ser una realidad. Bueno, como habrán observado, este impulso que está dando el centro oeste brasileño a través de la Cancillería de Brasil y acá en el norte argentino a través de empresas como una empresa de plataforma de inversiones muy importante, se llama Hipochase, están trabajando en acercar a los empresarios de NOA, NEA, Paraguay, norte Chile y el centro-este de Brasil para poder prepararse, porque dentro de un año esto va a estar listo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Dirán ustedes, el fundamento es el que observan en este mapa. El centro-este brasileño estuvo tan aislado históricamente como el norte argentino. Pero la importancia que tiene la producción exportable hacia China y la distancia a través de los puertos del Atlántico brasileño no son suficientes para optimizar y para hacer competitiva esta producción. Entonces, tomaron la decisión de hacer este puente que les va a dar muchas ventajas competitivas, complementariamente con la hidrovía Paraguay-Paraná, que por supuesto en Rosario ustedes lo saben muy bien. Entonces, esto va a optimizar la llegada hacia los puertos de China. Acá vemos este centro-este brasileño, estos 3 estados que impulsan el Mercosur periférico,
a través de este puente que se va a construir y que va a llegar a las provincias de Salta y Jujuy por el norte de Salta. Acá pueden observar un poco más el mapa de lo que significa este proyecto, este nuevo trazado del corredor bioceánico. Algunos datos para que tengan más claro el panorama. El estado de Mato Grosso es el primer productor de soja de Brasil. El año pasado exportó 20.000 millones de dólares hacia China. El estado de Mato Grosso Sul exporta 3 millones de toneladas, es decir, que se calcula que van a estar recorriendo las rutas de Salta y Jujuy aproximadamente 200 camiones por día, porque lamentablemente en esta zona del norte de Salta todavía no contamos con el ferrocarril, mientras Bolivia tiene ferrocarril y se está viendo cómo se llega desde Bolivia hacia el centro este brasileño en la frontera que tenemos desde Salta. Estamos desintegrados desde el punto de vista del ferrocarril, los norteños, más allá, además de lo que contaba el doctor Ciuro Caldani, por supuesto con el tema aéreo y demás, y lo que decía Carolina. Algunos datos de esta problemática del NOA, para hacerlo más corto. NEA y NOA exportaron 4.840 millones de dólares en el 2020, un 6% menos que en el año 2019, y con la particularidad de que, por supuesto, crecieron más en el caso del NEA y cayeron las del NOA. Al nivel nacional, ahí podrán ver, representa el NOA el 6,3% de las exportaciones argentinas. Seguimos siendo una región, por supuesto, con muchos problemas. Acá podemos ver en este mapa cómo a través del paso de Jama integramos el corredor bioceánico que llega a los puertos del norte de Chile, que se suma, por supuesto, al paso de Sico en Salta y al paso de San Francisco. O sea, hay todo un sistema que va a necesitar el NOA y NEA para integrarse, porque la cantidad, como les decía, de camiones que en un año y medio van a estar recorriendo las rutas de nuestro país por el norte va a ser impresionante. Pero una dificultad extra se plantea, por ejemplo, una noticia de hace pocos días en el Tribuno de Salta, los pasos de Jama y Sico que conectan a nuestro país en el norte, todavía siguen cerrados, mientras Ezeiza funciona muy bien, mientras el corredor bioceánico Libertadores está habilitado, a los norteños nos siguen cortando las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Tenemos la mitad de la población bajo la línea de pobreza, necesitamos desarrollar nuestro comercio, nuestro turismo, y todavía el gobierno nacional, y no en este caso puntualmente con este gobierno en general, es un problema de los argentinos, como dijo el doctor Ciuro Caldani, todavía no hacemos las cosas debidamente. Mientras abrimos Ezeiza, cerramos todos los pasos fronterizos, coartando la posibilidad del empresariado del norte argentino de poder desarrollar los sectores del turismo, del comercio, etc. Esto hace unos días, ¿no? Hace unos días seguimos todavía con los pasos fronterizos cerrados. Acá en este mapa podrán ver cómo es el sistema. En rojo está el sistema ferroviario, que en el caso del norte, como les decía, por la provincia de Salta, tenemos falta de inversiones tremendas que todavía no hemos solucionado. Ningún gobierno nacional le ha dado solución a esa problemática de desintegración de nuestra línea férrea desde los 90. Acá vemos también cómo este mapa así va a quedar con la construcción del puente del río Paraguay, Puerto Murtiño y Carmelo Peralta. Este es el trazado, el nuevo trazado, que es una esperanza para los sectores de Jujuy y Salta para poder integrar sus producciones con el centro este brasileño, con Paraguay, con el norte de Chile
y una oportunidad para la región centro, para las otras regiones de nuestro país, para las pymes, para que puedan pensar en los mercados del centro-este brasileño, que estamos hablando de 10 millones de personas con un poder adquisitivo muy importante y que ingresan a estas zonas de Brasil por el Atlántico. O sea, hoy se presenta una oportunidad para ingresar por carretera y por ferrocarril de otra forma, de otra manera distinta a lo tradicional que hacemos los argentinos, que es vincularnos a través de Buenos Aires y Sao Paulo. Y desde las universidades, desde mi universidad, la Universidad Católica Santiago del Estero, viene trabajando fuertemente en este proceso de vinculación. Hace una semana firmamos, nuestro rector, el ingeniero Lucena, firmó un convenio con la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, porque están trabajando, como les decía, el sector académico, el sector empresarial y la Cancillería de Brasil, a través del ministro João Carlos Parkinson, que en Rosario lo conoce muy bien, especialmente en mi Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, están trabajando fuertemente con la vinculación, con la puesta a punto de lo que se viene con el corredor bioceánico. Y bueno, me despido con una frase de nuestro querido Jorge Cafrune, ¿no? América del Sur se está haciendo, busca su rumbo, su sitio en el mundo, su liberación, la independencia, ser cada uno con su sentido, con su aire nacional. Los norteños, como decía el doctor Ciuro Caldani, estuvimos en la construcción del Estado, de nuestro Estado nacional, somos preexistentes y buscamos un lugar en nuestro país para poder fortalecernos y así cooperar también en el marco del Mercosur y en este caso puntualmente del corredor bioceánico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Zaffaroni.